Buenas noches, amados hermanos. Pues estamos aquí para tratar de hablar de algunos temas importantes para nuestra salvación. Y bueno, amados, pues todo como principio hay que poner al Señor delante de todo lo que hacemos. Vamos a clamar a Cristo para que Él nos ayude y nos dé el entendimiento para comprender sus benditas escrituras. Sabemos que las escrituras, amados hermanos, no es un libro como el mundo lo ve. Para nosotros los creyentes, ¿verdad? Es la persona de Cristo. Es un libro que nos lee a nosotros, que nos muestra su sabiduría, y con todo respeto y amor siempre tenemos que tomar estos textos sabiendo que es el corazón del Señor que nos está hablando en persona. Vamos a orar, amados hermanos, y que sea el Señor el que nos guíe. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias por esta misericordia que nos da, Señor, siempre acercándonos a ti confiadamente, Padre. Ayúdanos, Señor, danos el oportuno socorro para comprender tu palabra, para entender tus verdades, Señor, para escapar de esta perversa generación y conformarnos cada día más a ti. Danos el entendimiento para vivir, Señor, y que sea la luz de Cristo el que nos ilumine por siempre, por la gracia de tu nombre. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues estos videos que estamos haciendo, amados, pues no son para ninguna contención, ninguna vanagloria, no son el objetivo de crear controversia. Simplemente, amados, hablamos las cosas como el Espíritu nos ha guiado, ¿verdad? Y la intención es que esto aproveche a nuestra salvación y que se pueda tomar lo bueno, desechar lo malo. No somos ni youtubers, ni queremos sembrar en este mundo. Somos siervos del Señor y nos interesa usar estos medios para llevar la palabra, ¿verdad?, a todo aquel que necesita la guianza de Cristo. Bueno, amados hermanos, vamos a hablar de un tema muy sencillo, muy rápido. El por qué hay tanta denominación. ¿Por qué existen las denominaciones? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, como dice la palabra. Vamos a empezar por ese texto en 1 Corintios 3, lo que nos dice la Escritura para responder a esta pregunta. Dice, de manera que yo, 1 Corintios 3, versículo 1, mejor empezamos ahí, 1 Corintios 3, 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Así que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Bueno, amados, pues leímos un pequeño extracto de esta carta, pero para responder la pregunta, pues hay que entender los primeros textos y hay que tomarlo con seriedad. Dice la Escritura, ¿verdad?, que hay temas, amados hermanos, que no los vamos a poder entender porque todavía somos carnales, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir, amados hermanos? Bueno, que estamos en este cuerpo de muerte, y si nosotros no buscamos con humildad el conocimiento de Cristo, la salvación de nuestras almas, pues el entendimiento nunca va a venir, ¿verdad? Por eso es la victoria que tenemos en Él. Si nosotros nos llenamos de su poder, de su gracia, vamos a entender todas las cosas de la manera que Cristo nos la ha revelado hacia nuestro corazón. Sin embargo, amados, dice aquí que esta condición de carnalidad, que es la manifestación de nuestro pecado, de nuestra necedad, de nuestra condición natural, de la descendencia de Adán, pues vemos que todavía muchos seguimos siendo como niños, ¿verdad? Porque necesitamos leche y no vianda sólida.
y no somos capaces todavía de entender muchas cosas del Señor. Y ese es el punto. Dice Pablo, no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué hay tanta denominación? Bueno, porque muchos hombres no son capaces de entender el propósito de Cristo, ¿verdad? Y siguen siendo carnales, pues habiendo celos, contiendas y disensiones, pues andan como los demás hombres, ¿verdad? Y esto, amados hermanos, ha sido el problema de la raza humana, ¿verdad? Desde la caída de Adán, la condición de maldad de los hombres siendo malos, los pensamientos de continuo el mal. Y bueno, amados, precisamente esto vino a corregir Cristo. Pero es fruto, las denominaciones son fruto de una deficiencia de nuestra vida espiritual, de un pecado carnal, de vanagloria, dice, de contiendas, disensiones. ¿Qué es la palabra disensiones? Pues desacuerdos. Y esos desacuerdos, estas contiendas, estos celos, lo único que han venido a hacer es dividir el conocimiento del Señor, ¿verdad? Las denominaciones no son nuevas, amados hermanos. Pues surgen desde antes de Cristo, ¿verdad? Si recordamos, amados, pues la ley se le entregó a Moisés y no se le entregó en varias interpretaciones, se le entregó en una sola interpretación. Había una unidad en el conocimiento de la ley desde Moisés, y los hombres de Dios que hablaron en otro tiempo, dice la palabra de Dios hablando en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, nunca tuvieron opiniones diferentes. Vemos en el profeta Malaquías, que fue uno de los últimos profetas que habla. Malaquías, contemporáneo de Esdras, de Nehemías, que vino después de Esdras. Recordemos que el escriba Esdras no tiene dos interpretaciones. El escriba Esdras retoma la ley. Si acaso antes, amados, en los reyes de Israel los libros se perdían, no los leían, pero de eso a que hubiera varias interpretaciones no existía. Los hombres fieles que el Señor daba tenían una sola interpretación de las cosas escritas, estaban muy claras. Esdras, amados hermanos, Esdras, junto al tiempo de Nehemías, el escriba Esdras, explica la palabra de la forma que se entienda, un hombre del Señor. Y bueno, como todos sabemos, después sigue esta corrupción, después del compromiso que hace el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, de que firman los príncipes para comprometerse con la palabra. Obviamente viene esta condición carnal, esta condición de deficiencia de la carne. Entonces vuelven a caer en lo mismo, viene Malaquías, reprende, exhorta a los sacerdotes, al pueblo de Dios, y después de ahí hay un silencio de 400 años, ¿verdad? Años más, años menos. Amados, el problema es que hasta ahí no había varias interpretaciones tan manifiestas, ¿verdad? Hasta que pasa el tiempo y pasó como en el tiempo de Josué, que al morir Josué, ¿verdad? Los hombres empezaron, el pueblo de Israel se volvió a perder. Al ya no hablar la palabra de Dios, ya no haber profetas, ¿verdad? En ese silencio los hombres empiezan nuevamente a divagar en sus propias pasiones, en su propio conocimiento terrenal, animal y diabólico. Y ya para cuando llega el Señor Jesucristo, se manifiesta, pues ya existían los fariseos, los saduceos y cuánta cosa más. Entonces ahí ya había denominaciones, diferentes interpretaciones, como hoy en día, unos interpretan de una manera, otros interpretan de otra. Pero no es así la voluntad del Señor. El Señor es muy claro en el libro de los Efesios, que dice que hay una sola fe, un solo Espíritu, un solo Señor que es por todos y en todos. Y Jesús en Juan 17 ora pidiendo la unidad de la iglesia, pidiéndole al Padre la unidad de la iglesia para que todos sean uno. Y ese es el gran reto que tenemos como iglesia, el poder ser uno en todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Qué nos detiene? Estas vanidades, estas cosas terrenales. El Señor Jesucristo reprende las denominaciones, reprende a los fariseos, reprende a los saduceos y explica la palabra de una manera clara, como desde un principio. Los fariseos ya eran hombres terrenales que habían corrompido la interpretación, los saduceos también ya se habían inventado que la reencarnación, que no existía la resurrección. Y esto, amados, es lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? Lo mismo que pasa hoy, ese mismo espíritu terrenal, es lo que pasa hoy. Y hay celos, hay contiendas de hombres que quisieron interpretar de una sola manera, defienden su postura, no se humillan para ver quién tiene, para tratar de llegar a un entendimiento pleno.
Y bueno, amados hermanos, esa es la razón por la que hoy en día muchos tienen una interpretación diferente. Y el problema es que nosotros no podemos tomarlo por bueno, ni acostumbrarnos a esto, ni pensar que eso es la voluntad de Dios, porque esto no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el grande reto? Pues tener esa humildad. Despojarnos, ¿verdad? Dice el libro de los Filipenses. Amén. Bueno, decíamos que el problema ha sido las cosas terrenales, el problema carnal del hombre, la necedad, la vanagloria. Y el Señor fue muy claro, en el versículo Filipenses capítulo 2, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, amados hermanos, la Biblia nos enseña que hay al menos dos cosas que en la carne un hombre no se puede despojar, ¿verdad? Una, de todo su dinero. Acuérdense del joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y él prefirió su dinero, no se pudo despojar completamente de su dinero, y prefirió la muerte eterna antes que seguir al Señor y despojarse de todo su dinero. Y otra cosa que es muy difícil despojarse es de todo tu conocimiento, todo el conocimiento, ¿verdad? Pablo da un ejemplo, él dice que él fue un hombre con gran conocimiento, fariseo de fariseos, y habla de todas las condiciones humanas que tuvo. Pablo, sin embargo, dice, las tengo por basura para ganar a Cristo. Y es esto que dice aquí, se despoja, Pablo despojándose de su conocimiento, y el ejemplo se lo da Cristo. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por eso hay denominaciones, porque hay hombres que no pueden despojarse a sí mismos. Se aferran con uñas y dientes a una doctrina que les ha satisfacido sus concupiscencias, que están cómodos en ella, que es lo que han creído, se sienten cómodos con eso, pero en vez de reflexionar si es su carne, si es su orgullo, si es sus celos, sus disensiones, se aferran. Y de ahí, amados hermanos, que no se llega a un acuerdo. Y de ahí esa vanagloria de maestros de la ley y grandes teólogos, ¿verdad?, que expresan el conocimiento, y corrientes de aquí, corrientes de allá, que el calvinismo por acá, que los arminianos por allá. Eso es fruto de este pecado que se consolida en la fortaleza que va tomando el mundo frente a las cosas del Señor, con la manifestación de la gran ramera de la iglesia corrupta, la iglesia pagana sentada sobre Roma, donde ahí viene esta manifestación de las denominaciones, porque recordemos que Pablo dice, ¿no?, aquí en 1 Corintios, y empieza por esta explicación a los Corintios, en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, dice, versículo 18, perdón, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de este mundo, sino agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, pues la teología la inventan los griegos, ha sido una herramienta que han usado para jactarse, para adquirir conocimiento, para llegar a esta vanagloria, estos celos, y es algo que el mundo ha formado para conocer a Dios, y esto ha quedado impregnado como una levadura en el conocimiento de la iglesia. Hay quien no estudia nada y no sabe nada, se pierde. Hay quien estudia mucho y también se pierde porque llega esa vanagloria. Pero cuando somos sencillos, despojándonos a nosotros mismos y buscando a Cristo, vemos que en la palabra, escudriñándola con responsabilidad, vamos a encontrar el conocimiento, porque Cristo, amados, está vivo y está guiando a su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, no le agradó al Señor que fuera por las cosas del mundo, la teología. Ya hablaremos más a detalle acerca de la reforma protestante, pero esta no fue una reforma que pueda ser como un punto de partida para la iglesia, porque no podemos reformar un error, va a quedar otra cosa peor. Entonces, y la protesta que se hizo, ¿verdad?,
Se protestaba contra los frutos de la iglesia romana, pero no contra sus estructuras teológicas. Y el problema fue que muchos hombres que se formaron en estas universidades nunca pudieron despojarse de esas glorias, y es ahí que nunca se pusieron de acuerdo. Y de ahí surge la artimaña del error, ¿verdad? La artimaña del error de este mundo, que ha sido crear una división en el conocimiento bíblico. El diablo no tiene que enseñar mal. No tiene que enseñar mal. Él incluso ha citado los textos, ¿verdad? Frente a Cristo citó algunos textos, unos salmos, la palabra. ¿Qué hace Satanás? Satanás lo que hace es tentarnos para que nuestras concupiscencias caigamos en pecado y el pecado nos separe de Dios y se nuble el entendimiento. Satanás no tiene que enseñar mal, con que corrompa el entendimiento de los hombres, y con eso es suficiente. Tú puedes leer la palabra, tienes el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Entendimiento entenebrecido, dice aquí en los Romanos, ¿verdad? Pablo lo explica con mucho detalle en el capítulo 1, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Con que Satanás logre que te envanezcas en tus razonamientos, mira, ya lo logró. Ya te corrompió, ya te leudó, ya te trastornó tu fe. Y entonces nunca vamos a llegar a una unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Amados hermanos, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hay que hacer? Humillarse, despojarse de nuestro conocimiento, preguntar a la Escritura, preguntar al Señor que nos muestre la luz. Es bueno tomar opiniones, amados, pero que esas opiniones se conformen al Señor es bueno, escudriñar, ¿verdad? Pero con un corazón noble, amados hermanos, porque todos hoy en día quieren ser como los de Berea, todos escudriñar las Escrituras, pero los de Berea eran personas nobles, que podían despojarse de sus conceptos, que decían, yo creo esto, pero vamos a ver, igual estoy mal. ¿Tenemos ese carácter noble? Muchos no, amados hermanos. Hay unos se ofenden si les dices que el don de lenguas, no, como se interpreta en balbuceos, que eso no es bíblico, se ofenden. Que una mujer no puede ejercer el oficio pastoral, se ofenden. Que la reforma protestante no es ni reforma ni es protestante, se ofenden. Que si el calvinismo son vanidades de los hombres, que si las doctrinas teológicas son cosas vanas, se ofenden, amados hermanos, porque la carne está acostumbrada a una seguridad institucional y a pertenecer a algo como un instinto del mundo, porque eso ha hecho Satanás. Pero dice Filipenses que tenemos que aprender a despojarnos, amados hermanos, de nosotros mismos y ser como niños y preguntar, y que sea Cristo, amados hermanos, el que nos guíe a toda verdad, porque no nos vamos a envanecer en nuestros razonamientos. No es nuestro razonamiento, es la palabra. Santiago, que fue una de las primeras cartas que se entregó a la iglesia, es la única reforma que ha existido, es la reforma del judaísmo al pacto de la gracia, que es la iglesia en Cristo. Es la única reforma que hay, según el libro de los Hebreos, capítulo 9. Vamos a leerlo para que vean lo que les comento. Hebreos, capítulo 9, ¿verdad? Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia de los que practican este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las cosas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahí está. El pacto nuevo que llega, el pacto viejo está próximo a desaparecer, se ha reformado, ¿verdad? El judaísmo al pacto de Cristo, y esa es la única reforma que ha tenido la iglesia. De otras más no hay. Se ha inventado el hombre y de ahí ha sido esta postura comercial, franquicias institucionales, doctrinas. Amados, la Biblia no tiene dueño institucional. La palabra de Dios no tiene concesiones, no tiene dueño, no tiene franquicia, ¿no? No tiene propiedad intelectual, una institución, una denominación que tenga la propiedad intelectual de la palabra. Nosotros somos los reformados, los calvinistas de cuarta generación, nosotros somos los arminianos, ¿verdad? Y tenemos la verdad, y nosotros somos los fales, tenemos la verdad. Amado, eso no es así. El Señor es por todos, en todos, sobre todos. Solamente hay un Dios, una verdad, un camino. El problema es que lleguemos a Él, que realmente creamos a Cristo y dejemos que el Señor nos una en esta humildad. Santiago, una de las primeras cartas que se entrega a la iglesia, venían trasladándose del judaísmo, esas cosas que estaban próximas a desaparecer, dice,
Versículo 21, capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Así de fácil. ¿Por qué hay tanta denominación? Pues porque no ha habido humildad, no ha habido mansedumbre, ha habido malicia, hombres falsos maestros, ¿verdad? Que usan la piedad como fuente de ganancia, hombres que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, vamos a ver, dice la palabra aquí, capítulo 20, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto pasa. Judas, Pablo hablan de estos falsos profetas, falsos maestros, así como hubo, dice la palabra, ¿no? En segunda de Pedro, amados, dice, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿verdad? Y esto habla Pablo, habla Pedro, habla la Escritura. Las denominaciones no son la voluntad de Dios, no podemos aceptarlas, no hay coaliciones, amados hermanos, no hay acuerdo con el mundo. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? No hay acuerdos, amados, hay un celo, una palabra. Si no somos humildes para llegar al conocimiento pleno, amados hermanos, vamos a extraviarnos. Pero la promesa del profeta Isaías, capítulo 35, dice que habrá un camino de santidad. Podemos andar en él, el Señor mismo nos guiará y podemos llegar a esta unidad de la voluntad del Señor. Dice la palabra, ya para terminar, dice, capítulo 4 de Efesios, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo que no ha podido hacer el hombre, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Los primeros concilios de los reformadores nunca se pusieron de acuerdo porque tenían tanto conocimiento pero no tenían al Señor. La palabra, amados hermanos, nos ha salvado siempre. La palabra no tiene dueño, ni autor, ni propietario. La palabra ha sido la que sustenta todas las cosas, la que nos ha dado vida. No digo que no haya habido cosas gloriosas, cosas buenas que sembró el Espíritu. Tenemos que tomarlas, ¿verdad? Tomar lo bueno de los hombres, de los maestros que algo bueno enseñaron, de que es la palabra, pero quitar lo malo, amados hermanos. No condenamos así nada más, pero lo que es absurdo es aferrarnos a los mensajeros en vez del mensaje de la palabra. Tener por sublime a Apolos, a Cefas, como decía Pablo, no sois carnales. Hay gente que si le refutas un autor, se ofende. ¿Y cómo es posible? Sus pasiones, ¿cuáles pasiones? Deberían estar crucificadas en Cristo. Todo esto, amados hermanos, es lo que ha pasado. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, amados hermanos. Bueno, amados, para no extendernos mucho, vamos a terminar aquí. Ya haremos más estudios para ser más explícitos en algunos temas. Por favor, pues pueden escribir alguna duda y vamos a ir contestando algunas preguntas para que se entienda este tema. Vamos a empezar por aquí. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir, ¿no? El correo y vamos preparando otro video, amados hermanos. Nunca para contención, no es el objetivo contender, no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Esperemos que todo sea para edificación y pues escudriñemos si las cosas son así, amados hermanos, con un corazón noble, humilde, que es lo que glorifica a Cristo. Bueno, amados, muchas gracias por este tiempo. Le damos la gloria al Señor y esperemos vernos pronto, amados, y estar por este medio en contacto para la gloria de Cristo. Dios los bendiga, amados.